Dice la palabra del Señor: dice lo siguiente: Dios hizo todo hermoso en su tiempo. Y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio. Lo vuelvo a leer. Dios hizo todo hermoso en su tiempo. Diga conmigo: tiempo. Y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, de nosotros, sin que el hombre alcance a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio al fin. Amén y amén. Tomen asiento, por favor. ¿Sabe que la Biblia no es simplemente un libro histórico para entretener al lector? No es un libro más. De hecho, es el bestseller más vendido en toda la historia y el libro más tratado de destruir en toda la historia de la humanidad. De hecho, usted puede ver simplemente en la historia de Israel que los imperios que avasallaron Israel y que esclavizaron Israel, lo primero que hicieron es tratar de destruir todos los papiros, los libros de la ley, el templo de Salomón, el templo de Herodes, pero siempre entre medio de las ruinas se encontraba el libro de la ley. Siempre entre medio de las ruinas alguien encontraba, ya sea en el tiempo de Nehemías, en el tiempo de Esdras, en el tiempo del rey Josías. Siempre la palabra de Dios prevalecía. ¿Por qué? Porque el hombre o el diablo o nosotros mismos tratamos de negar este evangelio tan poderoso y este libro tan poderoso, pero no fue escrito por hombres, sino que dice la Biblia que santos hombres de Dios fueron inspirados por Dios para escribir estos 66 libros con demasiados autores, pero todos unidos en un mismo hilo y en una misma seguidilla de historia, de enseñanza, de conocimiento. Y aún hay conocimiento de las cosas que ocurrieron, pero de las que ocurren y de las que van a ocurrir. Y entonces cuando yo me pongo a leer este libro, es apasionante, es realmente apasionante. Yo admiro a las personas que realmente escudriñan las Escrituras, porque leer la Biblia todos la podemos leer, la leemos de corrido, literalmente, pero el que se dispone a entender los misterios que hay en la palabra, esa persona nunca más vuelve a hacer lo mismo porque adquiere la sabiduría que viene del cielo. Todos podemos haber hecho un instituto, quien les habla lo hizo, mi esposa lo hizo y muchos de los hermanos que están aquí lo hacen y me parece perfecto porque hay que capacitarse, entrenarse, porque Dios a cada uno le otorga conforme a su capacidad, así que está muy bien. Pero el verdadero conocimiento es el que viene a través de lo que le imparte el Espíritu Santo a través de la revelación de las Escrituras. Y una de las cosas que me encuentro es que en este libro hay fechas, hay números, hay tiempos, hay principio, hay fin. De hecho, decíamos el día viernes que todos los que tenemos un ministerio profético tenemos que entender los tiempos y las ocasiones y también tenemos que entender la interpretación de diferentes sentidos que la Biblia le da, como la palabra tiempo, tiempo y fuera de tiempo, porque la palabra tiempo, la palabra tiempo y medio tiempo significa 3 años y medio. Y entonces cuando me pongo a leer esta palabra, digo, la Biblia está llena de números, llena de fechas, y desde el comienzo de los tiempos me encuentro que desde el comienzo de la creación hay tanto número, hay tanta fecha, hay tanto tiempo, pero no siempre hubo tiempo, no siempre hubo días, no siempre hubo horas. Algo ocurrió en el medio de todo esto y a mí me fascina porque mi esposa está aquí presente y que por años ha enseñado Pentateuco, y Pentateuco significa 5 libros, los 5 libros de Moisés: Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Y sin embargo, recién hace pocas horas
termino de discernir algunas cosas. Y lo primero que discierno es que dice la Biblia allí en el libro de Génesis capítulo 1, verso 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Sí? ¿Me sigue hasta ahí? ¿Usted qué logra entender en eso? Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Punto. Aparte. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Bien. Primero, que Dios no crea el desorden, que Dios no crea lo vacío, porque todo lo que Dios hace, dice, es bueno, agradable y perfecto. Pero lo que más me llamó la atención que dice en el principio, no dice el primer día, no dice la primera hora, no dice la tarde y la mañana, dice en el principio. Y entonces el Señor me dice, porque en el principio no había tiempo, no había hora, no había fechas, porque todo era eternidad. Pero algo ocurrió entre Génesis capítulo 1, verso 1 en adelante. Dice, y en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Y esto se relaciona con el libro de Isaías. En el libro de Isaías capítulo 14, verso 12, donde se revela la caída de Satanás a la tierra y dice, ¿cómo caíste del cielo, oh Lucifer, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Un cataclismo ocurrió en ese proceso, pero como todas las cosas, el diablo quiere destruir, pero Dios hace nueva todas las cosas. Y entonces de repente me encuentro que entre todo ese cataclismo, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas y ocurrió una orden, sea la luz. Y lo primero que dispersó, separó esa luz, eran las tinieblas que había generado la caída de Satanás para comenzar una buena creación. Nunca, nunca, nunca una persona será verdaderamente transformada si primero no ve la luz. Por eso cuando llegamos al camino del Señor, lo primero que empezamos a ver es cosas que antes no veíamos y nos justificábamos. Decíamos, ¿cómo puede ser? Nadie me quiere, nadie me comprende, yo soy bueno, yo hago las cosas bien, soy mejor que aquel, soy mejor que el otro. Sin embargo, cuando llegamos al camino del Señor, se hace la luz y empezamos a ver todo lo que éramos, todo lo que somos, cuánto nos equivocamos, cuánto fallamos, el tiempo que perdimos y a veces hasta caemos en depresión. Y yo alabo a Dios y glorifico a Dios porque digo, hasta que no llegue ese estado de conciencia, yo no voy a cambiar porque estoy en un estado de comodidad y de conformismo de cómo soy, porque todos los demás son malos, pero yo soy bueno. Mirá que está al lado, decirle, no sos tan bueno. Ahora míralo bien, ¿no? Algunos están duros en el banco, decirle, ¿quién te dijo que sos bueno? Dice la Biblia, el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Dios mira el corazón. Y en aquel día, dice, los libros serán abiertos y serán puestos en evidencia todos los secretos guardados que tenemos todos y cada uno. Haga conmigo. Entonces, cuando leo esto, me encuentro con una realidad que en el principio no había tiempo, no había fecha, no había horario, había eternidad, había un cielo, había ángeles, querubines, serafines, había una creación superlativa en el principio, pero algo ocurrió. Satanás cayó sobre la tierra y allí se cumple la palabra, pero entonces a partir de ahora me encuentro que empieza a haber tiempos. Y eso nos mató a todos. ¿Usted se dio cuenta cómo pasó esta semana? ¿Usted se dio cuenta que la Biblia dice que en el último tiempo los días serán acortados a causa de los escogidos? Si no, ninguna carne sería salvo. Porque si los días fueran como eran antes, que hasta podíamos sentarnos en la puerta de nuestra casa a tomar mate, a hablar con la vecina, por no decir cuerear a la vecina, podíamos, qué sé yo, ir al gimnasio, ir a pasear, ir a caminar. Ahora si querés caminar te tenés que levantar a las 3 de la mañana. Porque hiciste así, ya estás al día siguiente. De hecho, algunos de nosotros nos levantamos con 18 años y cuando nos acostamos a las 11 de la noche teníamos 56. Y usted dice, ¿y qué hice con mi vida? Entonces ahí donde a las hermanas le agarra la menopausia y a los varones la andropausia. ¿Qué hice con mi vida? La vida pasó, se me cayó el pelo. Tenía abdominales, ya no las tengo más, ni de cerca. Tengo una sola abdominal. Entonces, cuando me encuentro con esta realidad, me encuentro que el tiempo es mi peor enemigo, porque algunos antes contaban con el tiempo. ¿Se acuerda cuando decía usted, tengo tiempo?
Ya hay tiempo, lo arreglo mañana, lo arreglo pasado. Y el pasado y el mañana pasó y la consecuencia de no haber resuelto le comió gran parte de su existencia, le llevó gran parte de su vida. Porque sabe que no solamente los bancos se cobran intereses, sino la falta y no pedir perdón se lleva muchos intereses. Y no al 4, ni al 5, ni al 10, sino al 100% mensual. Entonces me encuentro con que a partir de ese momento comenzó Dios una nueva historia, comenzó un tiempo de 24 horas y comienza a decir: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Es por eso que queremos que usted pueda tener una experiencia con el Espíritu Santo. No solo una experiencia, pueda tener una convivencia con el Espíritu Santo, pueda llevarlo a su casa al Espíritu Santo y Él va a estar en las buenas, en las malas, cuando quiera orar, cuando no quiera orar, cuando se sienta cansado, cuando se sienta fuerte, porque Él está en todo momento con aquellos que le buscan de todo corazón. Entonces dice, y entonces el primer día dice que el Señor separó la luz de las tinieblas. Y me encanta porque dice, fue la tarde y la mañana el primer día. Usted dice, la tarde y la mañana, ¿cómo es la tarde y la mañana? Y es allí donde el pueblo hebreo toma su calendario. El pueblo hebreo no cuenta el día como nosotros, de 12 de la noche a 12 de la noche del día siguiente, sino desde, como dice, la tarde y la mañana, desde las 6 de la tarde a las 6 de la mañana del día siguiente, es el día y la hora del pueblo hebreo. Entonces separó la luz de las tinieblas. Segundo día, vemos que en el segundo día separó las aguas que estaban sobre los cielos. Antes usted miraba hacia arriba y había pura agua, miraba hacia abajo, había pura agua. Entonces separó las aguas que estaban sobre la expansión de los cielos. Nos vamos al tercer día, pasó el tercer día. Usted dice, no, pero cada día era como 1000 años y 1000 años como un día. No, la Biblia en algunos casos es literal, porque desde ese día los días contenían 24 horas. Entonces me encuentro que el tercer día dice que separó las aguas y creó lo seco. A lo seco le llamó tierra y a las aguas le llamó mares, y juntamente con ello en esa tierra seca puso semilla nueva para árboles frutales. Y sigue creando el Señor todo el tiempo. En el cuarto día creó las grandes lumbreras. Y aquí aparece por primera vez la luz que conocemos nosotros, porque antes era la luz de la gloria de Dios. Cuando dijo en el principio, dice, separó la luz, las tinieblas de la luz de las tinieblas. Está hablando de la luz, de su presencia, pero ahora crea las dos grandes lumbreras, el sol y la luna y las estrellas, para que iluminen el cielo. Me encuentro que en el quinto día las aguas producieron seres vivientes y grandes monstruos marinos. Probablemente uno de ellos fue el que tragó a Jonás. Algunos dicen que Jonás fue tragado por una ballena, que Eva comió manzana, y así le ponemos nombre a todas las cosas. Sin embargo, la Biblia dice el fruto del árbol y habla un monstruo marino. Esos monstruos marinos que inclusive al día de hoy no son descubiertos en ciertos lugares de tanta profundidad en los mares. Y así fue creando y creando hasta que llegó el tiempo, el sexto día. En el sexto día, el 6 simboliza al hombre, porque el 6 representa el día que Dios creó al hombre. Dice, y Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló aliento de vida, y a partir de ese momento el hombre fue un ser viviente. Luego de la creación del hombre, vemos que Dios le hace poner al hombre todos los nombres que hasta el día de la fecha encontramos. Usted dice lechuga, tomate, acelga, bueno, eso se lo puso Adán. Usted dice, pastor, ¿qué está diciendo? Sí, todos los nombres que usted conoce, ya sea de vegetales, animales o lo que fuera, fue puesto por el hombre. Y dice que Dios halló que el hombre estaba solo y le halló ayuda idónea, así que échele la culpa a Dios. Y no confunda, porque los monstruos marinos estuvieron antes. Entonces, ahora vemos que
el Señor dice que descansa en el séptimo día. ¿Qué relación entre el primer día y el último día? En el primer día Dios dijo, separó la luz de las tinieblas. Él trajo luz y sacó las tinieblas. Dijo, sea la luz, y fue la luz. Y el séptimo día descansó de la obra que había hecha. Todo días, fechas, horas. La Biblia está compuesta de símbolos, fechas, números, enseñanzas de todo tipo, de toda clase, de todas formas. Si me encuentro con el libro de Hechos de los Apóstoles, si usted dice que tiene que ver con el libro de Génesis, sígame. En el libro de Hechos de los Apóstoles nos encontramos con esa famosa frase que utilizamos principalmente en estos 52 días, es cuando llegó el día de Pentecostés. Otra vez vuelve a aparecer el día. Cuando llegó el día de Pentecostés. Pero la pregunta es, ¿cuándo llegó el día? Y la pregunta siguiente es, ¿por qué Pentecostés? ¿Por qué llegó el día de Pentecostés, pastor? ¿Por qué la fiesta de las cosechas? Y porque allí venían todos los pueblos a traer el fruto de su trabajo. No, Pentecostés significa 50 días después de la Pascua. Cuando llegó el día de Pentecostés, 50 días después de la Pascua. ¿Qué significa la Pascua? La Pascua representa al pueblo de Israel saliendo de la cautividad de Egipto, un pueblo que estaba cautivo. Ahora el Señor le manda una orden a Moisés y al pueblo que para salir primero había que pintar con sangre de cordero los dinteles de las casas, y el ángel de la muerte iba a pasar y nadie iba a morir del pueblo hebreo, sino los primogénitos de los egipcios. Pero luego pasó el tiempo y ese cordero no era un cordero como el que conocemos, sino que la palabra del Señor dice que Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y Él fue el cordero que fue inmolado en la cruz. Y la Pascua que nosotros festejamos es la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Bueno, Pentecostés es 50 días después de la muerte de Cristo. Pero si 50 días atrás es la muerte de Cristo y Jesús resucitó al tercer día, me encuentro que hay 47 días antes de llegar al Pentecostés. ¿Me sigue? Ahora dice que cuando Jesús resucitó caminó 40 días y 40 noches con sus discípulos. Y más de 500 personas lo vieron, hablaron con él, hizo milagros, y él se fue al monte de los Olivos y allí estuvo con sus discípulos enseñándole hasta que llegó el momento de ascender al cielo. Y él dijo: yo me voy, pero no os dejaré huérfanos, mandaré el Consolador que estará con vosotros y en vosotros, y me seréis testigo en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Vayan y asiéntense en Jerusalén, en el aposento alto, y esperen la promesa. Pentecostés es 50 días después de la Pascua. Ahora Jesús resucitó al tercer día, quedan 47 días. De esos 47 días Jesús caminó 40 días, eran 43 días, Jesús caminó 40 días con los discípulos, restan 7 días. 7 días. Los mismos 7 días que Jesucristo utilizó para la creación, que Dios utilizó, que la Trinidad utilizó para la creación, ahora Dios está utilizando estos 7 días de la espera del Pentecostés, de la espera de los discípulos que fueron al aposento alto. ¿Por qué tuvo que esperar 7 días? ¿Por qué? Porque la unción, porque el cambio, porque la transformación tiene procesos. Tiene procesos, y es lo que ninguno queremos pasar. Queremos todo ya, queremos que todo cambie ya, y las cosas que cambian rápido son temporales, pero las que el Señor cambia en sus procesos nos prepara para recibir la bendición, y que la bendición siga en el tiempo. Que hoy usted pueda lograrlo, mañana esté mejor, y por eso dice la Biblia: vamos de victoria en victoria, de triunfo en triunfo y de poder en poder, ¿no? Entonces comenzamos con este proceso. Quedan 7 días, 7 días para llegar al Pentecostés. 7 días. ¿Y sabe qué? Me llamó inmensamente la atención porque
esperé que se levantara mi esposa muy a la mañana y le digo, amor, ¿cuánto falta para que se cumplan los 52 días? Yo soy muy matemático, pero de algunas cosas no lo soy tanto. Y entonces me dice, el viernes que viene. Pero si es el viernes que viene, no se olviden que este mensaje fue predicado el viernes. El viernes que viene. Le digo, pero hoy es viernes, y el viernes que viene, ¿cuántos días son? 7 días. ¿Cómo? 7 días. Pero volvémelo a repetir, son 7 días. Sí. ¿Y por qué el Señor me hace predicar hoy, cuando el mensaje que estoy por predicar, el Señor dice que en 7 días derramaba su presencia en el aposento alto? 50 días antes de la Pascua, 50 días después de la Pascua venía el Pentecostés. 3 días Jesucristo resucitó, quedan 47 días, 40 días Jesús caminó, quedan 7 días. Y justamente hoy voy a predicar esto, que quedan 7 días para la manifestación del Espíritu Santo y para establecer la iglesia de Jesucristo. Y lo tremendo de todo esto era que ya había iglesia. Lo tremendo de todo esto es que ya la gente cantaba. Lo tremendo de todo esto es que ya había templos. Lo tremendo de todo esto es que ya había sacerdotes, había escribas, había fariseos, había saduceos, había rabinos, intérpretes de la ley, había levitas, adoradores, cantores con arpa, tamborines, zamponias. Pero el Señor salió del templo y dijo, de esto no quedará piedra sobre piedra. Y no solo lo voy a derribar, sino que en 3 días lo voy a restaurar, lo voy a construir nuevamente. Los discípulos no lograron entender esto. No lograron. 70 años después, el Imperio Romano junto con los propios judíos tiraron abajo el templo que había construido el rey Herodes. Pero 3 días después se estableció la verdadera iglesia de Jesucristo, a través de la sangre de Jesucristo derramada en esa cruz, en ese Gólgota. Pero ahora faltaba el poder que iba a transformar la iglesia de Jesucristo. 3 días Jesús resucitó, 40 días caminó con sus discípulos, Él ascendió y ahora le dice, y no le dijo en 7 días, le dijo vayan y esperen. Mira que está al lado, decirle no seas ansioso, Dios no te va a dar fechas, pero que viene, viene. Y hoy el Señor dice, de la misma manera que el día viernes dimos el mensaje que viene una unción especial en 7 días, porque es el día de Pentecostés, en 7 días el Señor va a derramar algo tremendo sobre esta casa. En 7 días los chicos de danza se están preparando con cosas tremendas, los músicos se están preparando con cosas tremendas. Sus pastores están ansiosos esperando a ver qué es lo que viene. Y el Señor te dice, ¿por qué 52 días? Y volví a caer otra vez. ¿Por qué 52? 5 más 2, 7. La perfecta voluntad de Dios sobre volviendo a casa, y toda iglesia que decida buscar su bendita y santa presencia. Deja la religión. Deja ser simple un oidor para ser la iglesia poderosa que el Señor estableció en el aposento alto. ¿Sabe por qué? ¿Por qué nos cuesta? Porque no nos queremos pasar por los procesos. Y le voy a decir así como la creación fue llevada por procesos, la iglesia en estos días ha estado pasando por procesos. Le paso a decir el primero. ¿Qué hizo el Señor el primer día? ¿Se lo digo o no se lo digo? ¿Se lo digo? El primer día dice que el Señor, ¿qué hizo el primer día? Separó la luz de las tinieblas. Primer día, ¿qué dice la Biblia en Deuteronomio capítulo 6, verso 4? Para establecer la iglesia y para derramar sobre ella la unción del Espíritu Santo. ¿Qué le dice? Oye, oh Israel. Oye, oh iglesia. Nuestro Dios, Jehová, es uno, que dice Génesis 1:1, que dice el Señor en el primer día. Dios es uno.
Amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ese es el principio de la iglesia. Amar al Señor con toda tu vida, con toda tu alma. ¿Por qué dice el alma? Algo que decíamos el viernes. ¿Por qué con tu alma? Porque somos esclavos de nuestras emociones. Hoy estamos arriba, mañana estamos abajo, hoy hablamos en lengua, mañana criticamos, hoy sentimos la presencia de Dios, mañana estamos metidos en Ubanda, hoy estamos ministrando y mañana necesitamos que nos ministren. ¿Por qué? Porque somos emocionales, y cuando viene el Espíritu Santo, a nuestra vida, ya no somos manejados por las emociones, sino por el poder del Espíritu Santo. Por eso dice la Biblia, cuando el justo cae, dice el justo, señores, cae, se desmorona, se cansa, se abate. Cuando el justo cae 7 veces, el Señor lo vuelve a levantar. Muchas son las aflicciones del justo, de todas ellas le librará Jehová. Oh, irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla. Pero también dice la Biblia, el cristiano tiene tiempo para llorar, pero también tiempo para reír, tiempo para caerse, pero tiempo para levantarse, tiempo para desparramar, pero tiempo para juntar. Señores, el cristianismo verdadero no es llevado por hoy no siento de ir a la iglesia. Es sacrificio de alabanza, señores. Cuando menos ganas de venir a la iglesia tenés, es cuando más tenés que congregarte, porque el diablo sabe que Dios tiene preparado una bendición para vos y te la estás perdiendo. Entonces mirá al que está al lado, decirle, no va por emocionado. Hoy no me nace, hoy no me nace, hoy no siento. Y algunos dicen, no siento de parte de Dios orar. No siento de parte de Dios orar. Digo, ¿quién les habrá enseñado la Biblia a esta gente? ¿Quién le habrá enseñado? Entonces en el primer día para la iglesia, preparándose para el Pentecostés, el Señor le dice, oye Israel, nuestro Dios es uno. Mirá el que está al lado, no es 2, ni 3, ni 4, no es ni tu esposa, tu esposo, tus hijos, tu trabajo, tu tiempo, tú, porque todo lo que ponemos delante de Dios pasa a ser nuestro Dios. Mirá que está al lado, decirle, tenemos un Dios celoso. Tenemos un Dios. Si vos creías que tu esposa era celosa, si vos creías que tu esposo es celoso, dice la Biblia, Jehová Dios es un Dios celoso. Decirle, no te quiere compartir con nadie. Usted dice, entonces me separo, pastor. No está diciendo eso la Biblia. Está diciendo, entregale tu esposa, entregale tu esposo, entregale tu trabajo, entregale tu vida, porque Él entonces toma control y Él tiene el control de todas las cosas. Y entonces a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Entonces, ¿cuál es el segundo día para llegar al Pentecostés? Segundo día, Mateo capítulo 18, verso 20. Porque en el segundo día, ¿qué hizo el Señor? Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí yo estoy en medio de ellos. Segundo día, donde están 2 o 3 congregados en mi nombre. Oh, qué tremendo. Donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí yo estoy en medio de ellos. Pero ¿cuál es el segundo mandato para el segundo día, para llegar al Pentecostés? Mateo 6:24 dice, ninguno puede servir a 2 señores. En el segundo día dice, ninguno puede servir a 2 señores, o ama a uno o desprecia al otro. Señores, nadie puede servir a Dios o al mundo, a Dios y al diablo, a Dios y a la mentira, a Dios y al pecado. Entonces queremos que se manifieste en nosotros aquel que es el emblema de la paloma, aquel que lo ahuyenta el más mínimo movimiento, y es el que se manifiesta en santidad. ¿Quién subirá al monte de Jehová y quién entrará a su lugar santo, sino el limpio de manos y puro de corazón, que no ha elevado su alma a cosas vanas? Y el tercer día, ¿qué pasa en el tercer día para llegar al Pentecostés? En el idioma hebreo, me encanta, en el idioma hebreo, señores, el 3 no es 3, sino es la sumatoria del 1 más el 2. Es la sumatoria del 1 más el 2. En el hebreo no dicen 3, dicen 1 más 2.
Entonces, vuelvo al principio. Claro, 1 más 2. El 1, que es el Señor, el que es el único, el que es el alfa, el primero y el último, el que es el alfa y el omega, solo se manifiesta cuando dos se ponen de acuerdo. Solo se manifiesta cuando 2 o 3 están reunidos en su nombre. Señores, ¿sabes que la mayor certeza de que una iglesia sea llena del Espíritu Santo es que al hermano que está a tu lado, aunque no le conozca la cara, aunque no te debe interesar su vida privada, le digas: te amo porque estamos unidos en los vínculos de la sangre derramada de Cristo en la cruz del Calvario? ¿Saben qué? La única manera de que la presencia de Dios se pueda manifestar, la única manera en que una iglesia sea poderosa, la única manera que los avatares de la vida, las luchas de Satanás, las luchas que tenemos contra todo este mundo no puedan prevalecer con nuestra iglesia, con la iglesia de Jesucristo, es, como dice la Biblia, cordón de 3 dobleces, no se puede romper. Si estamos unidos como iglesia, si estamos en un mismo sentir, va no solamente a ser derramado el Espíritu Santo, sino somos más fuertes, somos más poderosos, porque si uno cae, dice la Biblia, el otro lo levanta. Mira el que está al lado: 1 más 2. El 1 solo se manifiesta cuando hay 2 o 3 reunidos en su nombre. Entonces, ninguno puede servir a 2 señores. Nadie. Tercer día, dijimos que el tercer día en el idioma hebreo es el 1 más el 2. Pero ¿qué dice Proverbios capítulo 3 en el tercer día? Hijo mío, ¿lo digo? Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos. Prepárese para esto, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarás. Y créeme que Dios no te quiere hacer viejito para que sufras más tiempo, porque dice que lo que Él quiere para nosotros es bueno, agradable y perfecto. Y lo que le dijo a Salomón: por cuanto no me pediste riqueza, por cuanto no me pediste honra, por cuanto no me pediste la cabeza de tus enemigos y me pediste guiar a tu pueblo, que es mi pueblo, yo te doy abundancia de años, te liberto de tus enemigos y te doy riquezas, cual nunca nadie podrá compararse contigo. Señores, hoy vemos una iglesia que necesita de todo un poco. Algunos necesitan financieramente, otros necesitan paz, otros necesitan salud, otros necesitan calmar su vida y su mente de cuestiones del pasado. Hoy vemos cristianos que no los estoy juzgando ni mucho menos, necesitan ir al psicólogo, necesitan ir al terapeuta, porque realmente el Señor quiere hacer su obra, pero la iglesia está debilitada. Vivimos arrastrando el pasado, cuando la palabra del Señor dice: el que está en Cristo nueva criatura es. Si alguien me preguntara del pasado, yo tengo poca memoria del pasado. Primero porque hice algo feo que golpeó mucho mi cabeza y borró gran parte de mi memoria. Lo que me llama inmensamente la atención es que no olvidé nada de la Biblia, pero sí me olvidé gran parte de mi pasado, y algunos me convenía olvidar. Pero la gran mayoría tiene memoria del pasado, no tienen presente y viven el pasado, y al vivir el pasado no tienen futuro. Entonces, cuando me encuentro con esta realidad, el Señor me dice: yo te quiero dar largura de días, te quiero dar abundancia de vida. En la vejez fructificarán y estarán vigorosos para contar las virtudes de la gloria de Dios en la tierra de los vivientes. ¿Cuántos hermanos mayores hay acá? Yo veo gran parte de hermanos mayores con tanto deseo de vivir, que están ayudando a los hijos, que están enfrentando. Yo veo gente mayor realmente. Hay hermanitos que apenas caminan, pero le están resolviendo la vida a un hijo de 20 años, 30 años, 40 años, porque tienen vida, pero los hijos no tienen vida.
Mirá que está al lado, decirle, has perdido la vida, has perdido el futuro, has perdido los sueños, has perdido los anhelos, no tenés meta, no tenés proyecto, no tenés nada. Pero la Biblia dice, cuando el Señor te liberte de la cautividad, serás como los que sueñan y tu boca se llenará de risa y tu lengua de alabanza y dirán las naciones grandes cosas Jehová ha hecho con esto. Señores, creo que tenemos que decir como dice ese pasaje, Señor, haz volver nuestra cautividad. Oh, como los arroyos del Nehuel, porque los que sembraron con lágrima, con regocijo segarán. Señores, somos la iglesia, no somos un lugar de lamento. Yo sé que algunos con una sonrisa se enojan conmigo. Soy muy confrontativo, ¿no? Y usted dice a este porque le va todo bárbaro. Nada más lejos que lo que usted dice. Ha tenido una vida sobre algodones. Algodones con querosén y prendido fuego. Cuando tendría que haber tenido la mejor vida porque nací en un hogar cristiano. Pero sabe que a veces tenemos que pasar por diferentes procesos para saber que Dios no es religión, que Dios existe. Y cuando yo creo que Dios existe, me dejo tomar de la mano de Él y Él me guía a toda verdad y me guía a lugares de delicados pastos y me hace ver su gloria y desciende en su gloria y me da poder, me da autoridad, abre puertas, cierra puertas, porque hay muchos cristianos que quieren que el Señor le abra la puerta para adelante, pero atrás tiene todas las puertas abiertas. Por más que prenda el aire acondicionado, le va a entrar frío del pasado. Señores, llegó la hora de cerrar puerta, perdonar, aprende a perdonar, aprende a pedir perdón, aprende a caminar hacia adelante. La Biblia me dice, yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas. Él nos dice, yo voy detrás de ti. ¿Sabe que en Israel el templo estaba de frente al sol? Y el templo, al estar de frente al sol, lo primero que hacía el sol era entrar por sus puertas y llegar al tabernáculo donde estaba el propiciatorio, el arca de la alianza, donde estaba la presencia de Dios e iluminaba todo el lugar. Pero cuando el sacerdote se ponía frente a la puerta, el sol le pegaba en el pecho y la sombra de él terminaba cayendo adentro del propiciatorio, donde estaba la gloria de Dios. Y cuando está la gloria de Dios, el pasado se rompe, el pasado se va atrás. Decirle que está al lado, ya llegó nostalgia de sentir tu risa loca. No, debe ser un tango. Yo me acuerdo, hermano, que ya algunos se acuerdan de cosas que no existieron nunca porque necesitan calmar la conciencia. Yo me acuerdo cuando era joven, qué bien, que la verdad que mi vida era... Y no era cierto. Usted y yo sabemos que no era cierto. La única verdad que yo tengo cuando era joven es que era lindo. Después, la verdad que tengo hoy que soy viejo es lo que hizo el diablo con el lindo. Pero señores, no hay nada del pasado que me haya favorecido en el presente. Lo único que mis padres me entregaron al Señor y me dijo, Señor, te lo entregamos, haz lo que quiera, porque este cabezón no hace caso. Te lo entregamos a vos y aunque sea con lazo de amor o lazo de dolor, tráelo de vuelta, tráelo de vuelta. Es lo único bueno que hicieron mis padres, porque después no le hice caso en nada. Mirá que está al lado, dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen. ¿A qué sabes vos? Papi, ¿tenés plata? ¿Qué sabes vos? No sabe los consejos a matrimonios que yo daba a los 12 años. Colas hacían los matrimonios para que yo los aconsejara. El diablo dijo, vos sos consejero en matrimonio, yo te voy a enseñar a vivir a vos. Y después de viejo me tuvo que enseñar mi esposa. Entonces me encuentro con el tercer día, ¿no? Y el tercer día, Proverbios 3 me dice, hijo mío, no te olvides de mi ley. El salmista David decía, en tu ley medito de día y noche. Ay, pastor, no sea fanático. No sea fanático.
todo el día leyendo la Biblia. No, yo no leo todo el día la Biblia. Hay todo el día orando, ahí la pastora vive encerrada dentro de la pieza orando. No está todo el día orando. Lavamos, planchamos, cocinamos, atendemos a los hijos, trabajamos, no hacemos mala sangre, pagamos cuentas, no queremos pagar las cuentas. Nos viene el aumento de la luz, el aumento del gas, el aumento del teléfono, el Netflix, el Espíritu Santo de nuestros hijos. Nos pueden cortar el agua, pueden dejar de comer, pero si se corta Netflix, vino Cristo a buscar su iglesia y estamos en la gran tribulación. No recibimos discernimiento de lo alto. No podemos chumbear la vida de nadie. ¡Ja! Mira el pastor fulano, cayó en pecado. Mira fulano mengano. Y así vivimos y la vida pasa. Y la vida pasa, porque cuanto más vemos la vida de los demás, menos vemos la nuestra propia. Pero acá el Señor me dice, hijo mío, no te apartes de mi ley, medita en mi ley. Ahora, el salmista David decía, en tu ley medito de día y de noche. Me levanto a la mañana y medito en ti, pienso en ti. Y cuando empezamos a leer la palabra dice, y la fe viene por el oír y el oír y el oír la palabra de Dios. ¿Cómo yo puedo conocer a Dios si no conozco la mente de Dios y lo que Él quiere para mí? Y es estudiar la palabra. Entonces, en el tercer día yo voy a aprender para poder llegar al Pentecostés lo que me produce la unción en mi vida. Cuarto día es un llamado de atención a la iglesia. Vamos a llegar al Pentecostés, pero cuando lleguemos al Pentecostés, señores, el diablo se va a levantar. El diablo va a querer destruir, va a querer traer división, envidias, contienda, va a levantar falsos testimonios. Pero fíjate lo que dice en el cuarto día, primera de Juan capítulo 4. Dice, amado, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Señores, cuando la unción del Espíritu Santo está en tu vida, no te puede engañar nadie. No te puede engañar nadie. No te puede mentir nadie, porque dice que nuestro espíritu da testimonio del espíritu de la otra persona. Cuando alguien viene, te abraza, ¿cuál es el sentido? ¿Cuál es el corazón? ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es la razón? ¿Cuáles son las intenciones? ¿Cuáles son las intenciones del corazón? Si alguien es de Dios, si no es de Dios, ¿qué es lo que quiere de mí? ¿O qué es lo que me quiere sacar a mí? La Biblia dice que en los últimos tiempos se levantarán hombres amadores de sí mismos, dice ombligos que son como una taza. Entonces, en el cuarto día el Señor me llama a la reflexión y me muestra cómo debo estar atento y tener discernimiento hasta de quién le abro la puerta de mi casa. Señores, la Biblia dice que a algunos ni siquiera debemos abrirle la puerta de nuestra casa, pastor, pero si tenemos el amor de Cristo. Yo tengo el amor de Cristo y ese amor me dice no le abra la puerta. Lo que pasa, pastor, que no puedo quedar mal. Yo prefiero quedar mal porque la Biblia dice ni le recibáis en tu casa. ¿Por qué? Porque no es lo que sucede cuando entra, sino lo sucede cuando se va, lo que deja atrás de sí. Porque los cristianos verdaderos, a donde entramos dejamos bendición. ¿No le ha pasado a usted? A nosotros nos pasa y siempre nos comentamos con mi esposa. Entramos a negocio. De hecho, cuando vamos a lo de Silvia nos agarra una bronca porque queremos ir a abrazarla, agarrarle los cachetes, robarle un poco de mercadería, traernos algo para casa. Y se le llena de gente el negocio. No podemos hablar. Entonces nos quedamos parados ahí. Al rato estamos. Y así pasa cuando entramos a diferentes lugares. ¿Por qué? Porque los cristianos son generadores de bendición. Ay, pastor, pero entonces yo te prometo que si te pones en las manos del Señor, para fin de año vas a tener 3 carnicerías. 3. Y si no, las perdés las 3. Te doy lo bueno y lo malo. No es una amenaza, es una profecía.
Señores, cuando este joven llegó aquí, ni bien llegó, empezó a diezmar. A las 2 semanas perdió su carnicería. Había dejado de congregarse. Se empezó a congregar, lo llamaron, le ofrecieron una carnicería. Esa carnicería paga el 80% menos de alquiler. Le ofrecieron carne sin plata, porque no tenía un peso, ¿no? No tenía un peso, le proveyeron todo lo necesario. Y él sale ahí en las redes sociales mostrando su producto, así que donde quiere ir a comprarle, fiado no fía. Porque los cristianos no pagan. Que el Señor les ha transformado tanto la mente que olvidan. Olvidan el pasado, olvidan el presente y olvidan las cuentas. Así que no se fía. Mañana sí, hoy no. Poné el cartelito. Mañana sí. Entonces me encuentro con esta realidad. Primera de Juan capítulo 4 dice, hermano, no creáis a todos los espíritus. Ay, mi amado, cuando viene alguien y te dice, ay, hermano, siento de Dios ir a tu casa, Dios me dio una palabra, decirle eso en la iglesia. ¿Por qué? Porque leo la Biblia de día y noche y la Biblia me dice que toda profecía tiene que ser dada delante de la iglesia o delante de 2 o 3 testigos, que son los que disciernen la profecía a través de la palabra. Así que decirle, ¿querés profetizar? Profetizá en tu casa. Y si no, vení, profetizá delante de los pastores, casi con la Biblia. Nunca voy a olvidar esa vez que me invitaron por primera vez a predicar a Rosario. Y Dios es maravilloso. No le iba a contar esto, pero es tan lindo el recuerdo. Te dice, pastor, me está diciendo no piense en el pasado. No estoy hablando de cosas de... Vio que le tomo el pensamiento, que la verdad que son sinvergüenzas. ¿Por qué no se van a otra iglesia? Le voy a decir algo más. Lo dije en broma. Por favor, quédese acá. Levanta las piedras y hay templos por todos lados. Quédese acá. Me invitaron a predicar a una congregación y me invitaron a una congregación que es una bendición. El pastor, una muy amado de mi padre, están los dos ahora en el cielo. Vaya a saber qué están haciendo allá arriba. Un tremendo hombre de Dios. Una iglesia impresionante. Y papá le dice, haceme la gauchada, porque voy a ser sincero. El pibe está arrancando como evangelista y no lo conoce nadie. Y quiero que lo conozcas, quiero que escuches cómo Dios lo usa. Era muy jovencito. Y le dice, bueno, Roberto, tráelo el miércoles. ¿Y cómo me ofendí? Porque yo sabía que las iglesias grandes invitaban a los predicadores internacionales los domingos. Y los domingos que hacían 6, 7 cultos. Porque son iglesias que hacen 6, 7 cultos por día. Así que estaba ofendidísimo. Sentía que me habían pisado la unción. Yo que a veces creemos que somos muy cristianos, pero somos terribles sinvergüenza, ¿no? Y entonces llegó todo pachucho a predicar. El Espíritu Santo venía a lo lejos mío. Venía caminando, sí, también estábamos los dos mal. Estábamos los dos mal porque decíamos, nos invitaron el miércoles. Y nosotros aquí estábamos acostumbrados que los miércoles no venía nadie. Cuando llego a la iglesia me veo que la iglesia hacía poco había comprado la otra manzana, la otra cuadra, porque era una iglesia que cuando crece compran la otra cuadra. Así que imagínense cómo es la iglesia. Cuando entro, me encuentro que había más de 5.000 personas, ¿no? Era un pequeño grupo, porque los domingos van 25.000. Pero para mí 5.000 personas era irme corriendo a mi casa de nuevo. Imagínense mi primer predicación. Y cuando llego, me atienden muy de mala manera, porque era Pichón, una iglesia que estaba acostumbrado a subir arriba de esos púlpitos a Benijín, a la pastora Vanessa, a qué sé yo. No, ella creo que no había nacido todavía. Y cuando voy a subir a predicar, me dice el pastor presidente, quiero que mires la primer fila de bancos. La primer fila de bancos, así estaban más o menos 40 pastores con sus esposas, con la Biblia abierta así, y mirándome con odio. Como diciendo, te equivocaste, bajamos. No, en serio.
En serio. Yo no me acuerdo que prediqué. Les soy honesto, no me acuerdo que prediqué. Yo lo que sé que tuve que cambiar 4 camisas, 3 pantalones. Pero cayó una unción tan tremenda que los primeros que estaban tirados en el piso llorando a los gritos con sus esposas eran esos pastores. Desde ese día el Señor abrió puertas a 60 iglesias, luego a 150 iglesias, luego me hice asociado de 70 iglesias, porque la unción estaba, pero quiero decirles una cosa, y esto es terrible. Es terrible cuando uno es transportador de la unción, pero uno no disfruta la unción, ni la unción hace efecto en su vida personal. ¿Sabe qué significa eso? Significa que Dios lo usa a uno por misericordia a su pueblo y no porque uno sea merecedor de transportar la gloria. Por eso dice la Biblia, en aquel día vendrán muchos diciendo mi nombre, en tu nombre hicimos esto, hicimos aquello, y el Señor les va a decir, no te conozco. No te conozco. Y quizás es mejor visto en el reino de los cielos esa viejecita o esa hermana que en las madrugadas ora para que Dios use a su pastor o use a su pastora. Y Dios nos está usando quizás por la oración de esa hermana. Señores, hay una gran realidad. No dejamos de ser hombres. Estamos en el 6º día. Y nos encontramos en la realidad de que somos hombres a los que Dios quiere llenar de nada más ni nada menos que de su poder, de nada más ni nada menos de su gloria. Estamos en el 6º día y en el 6º día me encuentro con el 6º mandamiento, Éxodo capítulo 20. ¿Y sabe qué me dice el 6º mandamiento para el 6º día que simboliza al hombre? No adulterarás. ¿Sabe qué significa adulterar? 2 personas casadas teniendo relación con otro que no es su marido o su mujer. Pero cuando la Biblia me habla también del adulterio espiritual, me está diciendo, nadie puede servir a 2 señores, o ama a uno o aborrece al otro. Señores, hoy quiero hacerle la misma propuesta que un patriarca hizo a un pueblo. Y les dijo lo siguiente, si ustedes quieren, pueden servir al Dios del amorreo, del fereceo, del jebuseo, del geteo, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Señores, vienen días gloriosos de parte de Dios, pero vienen días lúgubres para aquellos que no están en la luz, para aquellos que el Señor no disipa las tinieblas, para aquellos que el Señor no crea la tierra y los mares para llenar de provisión tanto uno como el otro. Y entonces el Señor te dice en Éxodo 20:14, el 6º mandamiento, no adulterarás. Pero también Proverbios 14:12 te dice, hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin es camino de muerte. La pregunta es, cuando pensamos algo, cuando queremos algo, porque queremos ser guiados, el Espíritu Santo es el que nos guía. Y para eso tenemos que aprender, hay procesos. Él es el que nos guía a toda verdad. Pero si yo tengo mis propios caminos y ya he definido lo que quiero hacer, entonces no hay Espíritu Santo que valga. Porque si yo estoy dispuesto a morir, Él está dispuesto a hacerme resucitar con Cristo, juntamente con Cristo en lugares celestiales. Entonces cuando me dice Proverbios 14:12, hay caminos que al hombre, el 6, le parecen rectos, pero su fin es camino de muerte. Pero también Job, capítulo 5, verso 17, me dice algo muy bonito. Cuán dichoso, cuán feliz es el hombre a quien el Señor corrige. No te enojes cuando el Señor te corrige. Y lamentablemente el Señor te corrige a través de los pastores. De hecho, inclusive a los líderes de grupo le decimos, ustedes no exhorten. Ese es un ministerio que Dios le ha dado a los pastores. Es una gracia que Dios le ha dado a los pastores. Porque dice que ellos están para edificar la iglesia. Ustedes están para consolar, para abrazar,
para amar, cuidar, escuchar. Pero la exhortación, déjela para el que ama con todo su corazón la oveja. Entonces, el Señor te dice, cuán dichoso es el hombre en que Dios corrige. ¿Saben que no hay persona más utilizada por Dios que la que reconoce que esa palabra fue para mí? ¿Saben cuánto hace que no escucho que venga alguien y me diga, ay pastor, esa palabra fue para mí? ¿Cuál? Que el Señor me va a llevar a las naciones, que el Señor No, esa palabra fuera para mí. ¿Por qué? Porque soy un sinvergüenza, soy un vago, soy un atorrante. Yo digo, wow, ese está listo para ser moldeado por el Espíritu Santo. Señores, la iglesia es el hospital del alma. En la iglesia no vienen los sanos, vienen los enfermos. Porque los sanos no necesitan de médico, dice la Biblia. Los que necesitan de médico somos nosotros. Y el que nos puede sanar es el Espíritu Santo, que es el que trabaja en nosotros y produce en nosotros el querer como el hacer. El séptimo día, gracias a que cayó el Espíritu Santo, gracias a que tomamos la palabra, gracias a que esa palabra prevalece, por fin el Señor puede descansar. Decirle, cuando hay una iglesia llena del Espíritu Santo, el Señor descansa. Mirá que está al lado, decirle, ¿querés que el Señor descanse? Llénate del Espíritu Santo. ¿Querés que los pastores descansen? Llénate del Espíritu Santo. ¿Querés que el pastor... ¿Sabe que cuando salimos, lo digo? Cuando salimos... Cuando salimos de... Salimos de acá llenos, hablando como los 120 en el aposento alto. Qué tremenda la unción que... ¡Rin! Suena el teléfono. Ay, pastora, ¿sabe que fulana no me saludó? Ay, pastora, ¿sabe que...? Digo, estaban en el culto esta gente. Estaban en la iglesia. ¿Dónde estaban? ¿Dónde estaban? Endemoniados. No voy más a la iglesia ahora. ¿Qué te hizo Dios? ¿Qué te hice yo? Bueno, está bien, no vengas más, pero a fin de mes trae el diezmo, hay que pagar el alquiler. Ni siquiera le estoy diciendo me voy a enriquecer, hay que pagar el alquiler. Cuando una iglesia llena del Espíritu Santo, lo único que produce es fruto. Lo único que produce es poder. Lo único que hace rompe cadenas. Lo único que hace salva almas. Liberta oprimidos por el diablo. Se sanan los enfermos. La unción desata poder y gloria, y del norte, del sur, del este y del oeste vienen mucha gente con problemas, y usted y yo le imponemos las manos y se van los problemas y la unción desciende y el Señor descansa. Pero decirle al que está al lado, hoy el Señor está en el psicólogo. ¿Qué es Pentecostés? Termino, para que no se enoje. ¿Qué es Pentecostés? 50 días después de la Pascua. ¿Querés un Pentecostés? Vas a tener que pasar por la cruz, mi querido. Y pasar por la cruz significa morir. Pasar por la cruz significa ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que vivía en la carne, ahora lo vivo en el Hijo de Dios. Para llegar al Pentecostés, tengo que resucitar con Cristo. Porque al tercer día resucitó. Dice la Biblia, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Pero otro pasaje dice que nosotros resucitamos juntamente con Él, en novedad de vida. Lo que el Señor le dijo a Nicodemo, debes nacer de nuevo. Señores, no imiten un nuevo nacimiento porque no dura.
No imiten santidad porque no existe la imitación. Es incomparable la luz que destella a alguien lleno de la presencia y es incomparable a alguien que está en oscuridad, que prende una vela y se la apaga con el primer viento que viene de impiedad de Satanás. Señores, cuando una iglesia llena del Espíritu Santo pasó por la Pascua, pasó por pintar los dinteles de su casa con la unción del Espíritu. Señores, no concibo una casa cristiana. Y vaya que hay problemas, vaya que hay dificultades, claro que los hay. Vaya que hay cambio de opiniones en los matrimonios, claro que sí, nosotros lo tenemos. Y somos los dos de, predicamos cuando hablamos. Casi hago la invitación cuando digo, ¿qué vamos a comer hoy? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Pero no concibo que en una familia haya agresión. Una familia que ha pintado los dinteles. No concibo que haya insultos. No concibo que haya un espíritu de miseria. No concibo que haya depresión. No concibo que los padres odien a sus hijos y sus padres... Bueno, los padres sí pueden odiar a los hijos, pero los hijos no pueden odiar a los padres. ¿Cuántos dicen amén por esto? ¿Se da cuenta que está en otro lado? ¿Cómo usted, padre, va a odiar a sus hijos? Puede despreciarlos un rato, porque la verdad que da gana. Da gana de hacer como Cristo, agarrar un látigo y vos vas así, ¡ay, mi bebé! Y te vuelve el amor de Cristo, ¿no? ¿Cuántas veces por la mañana, cuando están durmiendo hermosos, preciosos, divinos, están allí durmiendo y decís, qué lindo para apuñalarlos? Y cuando vas así caminando, terminas haciéndole un cariño y dices, duérmete niño, duérmete ya. ¿Por qué? Porque ese amor, ese mismo amor nos tiene Dios. Ese mismo amor nos tiene Dios. Y aparte, no solo nos tiene ese amor, sino es que es de tal manera, o sea que supera nuestro amor. Por eso el ladrón vino a matar, hurtar y destruir, pero Jesucristo vino a dar vida y vida en abundancia. Deja de tratar de medir cuánto te ama Dios o cuánto te deja de amar. ¿Por qué? Porque yo no merezco. No sos quien para medir el amor de Dios, porque tuvo un precio demasiado elevado. Por eso es importante pasar por el Calvario. Es importante pasar por la Pascua primero, para luego en el tercer día resucitar con Cristo y luego tener una vida caminando con Él, pero luego de caminar con Él, prestame atención a esto, Él se para frente a vos y te dice, yo vine a hacer una obra y la culminé. Y la obra fue morir en la cruz, pagar el precio por tus pecados, presentarme delante de los infiernos, en el Hades y en el infierno, llevar los espíritus cautivos a mi presencia y declararme delante de los principados y potestades como gobierno, Señor y gloria, tomar la llave de la vida y de la muerte. Yo soy el Señor, luego me presento para mostrarle que ni la muerte me puede contener, pero yo ahora me tengo que ir, porque mi segunda función es preparar lugar para ustedes. Si así no fuera, no lo hubiera dicho. ¿Por qué me tengo que ir? Porque a ustedes les conviene que yo me vaya. Les conviene, porque cuando yo me vaya, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra.